¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos, amigos. Estamos en vivo, como todos los días a esta hora aquí en T13 en vivo para dar cuenta de las noticias más importantes del día y detenernos un poco para analizar algunos de sus aspectos más fundamentales. Hoy ha sido un día muy noticioso respecto del caso de la muerte de El Conscripto que murió en una marcha en Putre. Ha habido varios hechos simultáneos, pero quizá el último de ellos es uno de los más interesantes a analizar a esta hora de la tarde, que es que el Tribunal de Arica ha acogido a trámite la querella interpuesta por el Instituto de Derechos Humanos, precisamente para que se investigue a fondo este caso. Por eso queremos ahondar en los fundamentos de la presentación de esta querella, cuáles son los considerandos que tienen los testimonios que se ha recogido. Y para eso vamos a conversar a partir de este momento con David Mamondes, que es el jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. David, lo primero, partamos por lo último que decía, ¿no? Porque en la tarde ya supimos entonces esta reacción de la justicia de Arica, ¿no? Que admite a trámite esta querella. ¿Qué significa aquello? Bueno, básicamente significa que la justicia ordinaria está funcionando. Nosotros, y está funcionando hace varios días, porque nosotros el domingo pasado, con las primeras informaciones que tuvimos que fueran de dominio público, nosotros valoramos que existían por lo menos antecedentes que hacían necesario que se hiciera de oficio por la Fiscalía. De Arica. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, escucho. Ya, nosotros pusimos una denuncia que a raíz de eso fue precisamente que el Ministerio Público anunció que comenzaba su investigación y de hecho esta denuncia que hicimos mediante oficio fue respondido recientemente indicando el rumbo de la causa. Nosotros en esta orden de ideas también ya levantando más información directamente con familiares de la víctima, ya tomando, yo no me gusta el testimonio, más bien el de relato, el testimonio tiene un contexto más judicial. Digamos, relatos de las personas, de algunas personas directamente afectadas, no de todas. Estamos todavía en el proceso de recoger los relatos de personas que han sido directamente afectadas, jóvenes conflictos. A raíz de eso establecimos claramente una multiplicidad de conductas que en nuestro concepto constituyen violación a los derechos humanos y conforme a nuestro derecho tienen que ser juzgadas conforme al Código Penal. De manera tal que a raíz de eso presentamos la querella y el Tribunal de Garantía de Arica ha acogido hasta 20. Uno de los elementos, digamos, más conocidos o más difundidos ha sido el tema de la competencia. ¿Quién debe juzgar este tipo de eso? Para el instituto, digamos, y nos apoya no solamente la legislación, sino cuando hablamos de legislación hablamos de un concepto amplio. También nos referimos al Tratado Internacional de Derechos Humanos suscrito por Chile, que tiene un rango supralegal, de hecho. Y en ese sentido también nos apoya alguna jurisprudencia, tanto el Corte Penal como el Tribunal Constitucional. Creemos de que la violación de los derechos humanos por principio tiene que ser juzgada por tribunales civiles. En ese marco hemos inmediatamente justo con la querella importaba tener esa jurídica y precisamente pedimos en otros, es decir, uno de las solicitudes que le hacemos al juzgado de garantía, es decir, bueno, aquí tiene que dilucidar el tema de la competencia. Y para esto, justamente, haciendo eco de la presentación, como nos corresponde normalmente, bueno, ha programado una para abordar el tema. Ahora, David, me quedo en ese primer punto, luego para ir con la argumentación que sustentan la presentación de la querella. Pero en este punto de la competencia de la justicia militar o de la justicia civil, es argumento el hecho de la tipificación eventual del delito que se trata de investigar, es decir, apremios ilegítimos dan pie para que, aunque sea dentro del ámbito de un regimiento en donde estamos hablando de personal militar profesional, pero también con conscriptos, pero la tipificación del delito es el argumento que hace que ustedes consideren que esto es algo que tiene que ver la justicia ordinaria y no la justicia militar. Hay varios argumentos de por medio. Uno es el tema de que efectivamente el artículo que se refiere a los apelos legítimos no distingue víctimas civiles o no. Por lo demás, si este fuera el tema, parecería bastante injusto. Siempre que se menciona el tema de dónde están los derechos humanos de las personas que visten el uniforme, entonces este artículo sí se aplica a los civiles.
pero no se aplica a los informados. O sea, ellos prácticamente no pueden ser víctimas de estos delitos, según esta interpretación. Nos parecería completamente arbitrario en el sentido de establecer un trato perjudicial para personas que pueden ser también víctimas a violaciones de los derechos humanos, aunque vistan uniforme. Entonces hay un argumento ético, hay un argumento también desde el punto de vista legal y luego nos apoya con la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, que es obligatoria para Chile, en el cual estos hechos tienen que ser conocidos. Ahora, durante la mañana conocimos también la decisión por parte del máximo tribunal del país de designar a una ministra en visita para este caso. ¿Qué sucede aquí entonces? Al final, ustedes presentan una querella en los tribunales de Arica, lo acogen los tribunales de Arica, pero está esta figura de una ministra en visita que además es presidenta de la Corte Marcial. Entonces, ¿qué sucede allí? Bueno, ella ha sido bastante clara, me parece, por lo menos a partir de los medios de prensa, de que efectivamente la ministra en visita, pero la ministra de la Corte Marcial y está actuando conforme a las reglas del procedimiento dispuestas en el Código de Justicia Militar. O sea, seguimos todavía, digamos, con los hechos que se refieren fundamentalmente al fallecimiento del conflicto, que además, esto también hay que mencionarlo, pero en general, los hechos que ella investiga, que según nuestro conocimiento, porque es secreto, finalmente, es una causa secreta que está bajo sumario en justicia militar, ella se refiere a la muerte del conflicto. Nosotros tenemos un cúmulo de hechos que atañen no solamente el conflicto fallecido, desde luego nuestro interés es que también esta causa sea juzgada por la justicia civil, pero además hay múltiples hechos que han afectado a distintas personas, de los 45 de este grupo de conflictos que estaban en el terreno, que tienen que ser conocidos por la justicia civil. Nosotros no tenemos la menor idea de que estos hechos también están en justicia militar, porque actualmente los eventos secretos. Ahora bien, nosotros en cuanto al nombramiento de la ministra no tenemos ninguna opinión respecto a su persona. Esto básicamente no es un tema de quién ponen, sino que quién debe, qué entidad del sistema de justicia debe estar a cargo de este proceso, y para nosotros en la Fiscalía del Ministerio Público la que tiene que hacer la investigación como corresponde a un juicio con todas las garantías, y tiene que ser un juzgado de competencia común que esté velando por la legalidad del proceso de investigación. Este es exactamente el instituto y es consistente además, como decíamos, con todos los estándares. Chile ya ha sido condenado por emplear, digamos, en caso de violación de los derechos humanos, la justicia militar. Entonces, esto es lo que vamos a insistir nosotros. Y respecto a esta resolución y a lo que venga, como decimos, tenemos pendiente una audiencia para elucidar el tema, pero además tenemos todos los recursos de la ley para continuar con la discusión de este tema sin mayores detalles. David, vamos ahora a los fundamentos que ustedes presentan en la querella, y quiero dividirlo en dos partes. Uno es lo que dice relación con Franco Vargas y lo otro es con las condiciones que afectaron, de acuerdo a los testimonios que ustedes, entiendo, han recogido al resto de los conscriptos. En el caso de Franco Vargas, entiendo que la querella habla de maltrato físico, de apremios ilegítimos, de golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, ¿no es verdad? Efecto, sí. ¿De dónde salen esos argumentos? Bueno, básicamente los elementos que hemos ido recopilando a partir del diálogo con las familias y con el diálogo con los propios conflictos. Ya, ¿y eso se dio en qué contexto? ¿Fue antes, durante la marcha que se produjeron esas situaciones? Fue fundamentalmente los hechos que se refieren a durante la marcha. Durante la marcha, ya. Y el testimonio de la familia, que lo hemos conocido a través de la mamá, ¿ustedes lo han podido respaldar a través de testimonio de sus compañeros? Bueno, la verdad es que en ese sentido tenemos contacto con la madre y bueno, ahí no quiero adelantar más cosas, pero probablemente los elementos que ella nos puede proporcionar directamente como instituto van a apoyar, digamos, o a profundizar algunos elementos que ya están dichos inicialmente por parte del instituto. Así como también pensamos de que las nuevas incorporaciones de personas que quieran referir hechos que les hayan afectado, probablemente también darán lugar a ampliaciones por parte del instituto respecto de los hechos que son materia en este momento de la causa. ¿Tienen usted reparo respecto de la forma en que se realizó la autopsia en el servicio médico legal? Lo que pasa es que, dado los elementos, cada vez toma mayor fuerza la necesidad de que las cosas se hagan conforme a los estándares relativos a una posible violación, esto a los derechos humanos, es decir,
estamos hablando de una muerte que ha ocurrido de una persona que está en una situación especial, no anda por la calle, está bajo una situación del Estado y bajo la responsabilidad del Estado. Para estos elementos, entonces, existe un procedimiento especial, ¿ya? Que tiene que ver con la necropsia que tiene que realizar, y es de nuestro conocimiento, pero repito que esto no es porque lo hayamos averiguado procesalmente, porque como le digo, el procedimiento sumario, entendemos que ese protocolo que no se aplica, un protocolo ministerial. Hay otro punto muy controversial, incluso hay versiones contradictorias, tanto lo que dijo en su momento el Ejército, como luego incluso el personal de salud, el que lo atendió al CEFAM, respecto de cómo fue el estado en el que llegó a la atención médica Franco Vargas, respecto de si él llegó o no llegó con signos vitales. ¿Eso ustedes se han formado una opinión respecto de aquello? No nos hemos formado una opinión, tenemos el mismo conocimiento general que tienen ustedes, pero los antecedentes son bastante graves como para que nosotros podamos tratar de requerirnos antecedentes. Nuevamente, nosotros como instituto no somos el ente investigador. Esto tiene que formar parte de diligencias que ponga el ente investigador, que en este caso la Fiscalía. Pero desde luego que en aquello que nosotros podamos aportar, como nuestro rol nuevamente en estos casos es de ser querellantes activos, en los cuales proponemos diligencias, en los cuales tenemos algún antecedente de los que importa aportar la investigación y colaborar con el trabajo de la Fiscalía, lo haremos. Ahora, respecto de lo que sucede con el resto de los conscriptos, ¿qué es lo que dice la querella? Tengo yo aquí a la vista algunos antecedentes que me gustaría que usted nos ratificara si son los que se presentan en esa querella, como por ejemplo la situación que dice que el grupo sufrió de deprivación de sueño durante varias noches, algo que se denomina imaginaria, en que les permitían dormir solo por una noche y continuar con la instrucción. ¿Eso surge de los antecedentes que le han entregado los otros conscriptos? Yo no quisiera estallarme demasiado los antecedentes de la querella. Efectivamente, fue publicada en su oportunidad por un medio, pero nosotros pedimos la reserva, porque había antecedentes que son delicados, que tienen que ver con la diligencia que estamos pidiendo, con las propias identidades de quienes primariamente han acudido al instituto. Es bastante complejo en ese sentido que habiendo pedido nosotros la reserva, esto haya salido en un medio, digamos. Estamos claros de la obligación de informar y nosotros como instituto, por supuesto, tenemos que ser conscientes de que existe un derecho fundamental, digamos, de emitir y recibir información. Pero en este caso puntual, en el cual esto podría complicar el curso de medidas investigativas que estamos solicitando, como también expone inevitablemente a personas que han sido de calidad de víctima, para nosotros es complejo que efectivamente todo el mundo o mucha gente en posesión de los antecedentes de la querella presentada por el instituto. Dicho lo anterior, efectivamente, de algunos elementos que tienen que ver con algunas de las conductas que yo no dejaré de mencionar de ellas, entendido que ya prácticamente son de dominio público, pero sí algunos de estos hechos son conocidos directamente de personas que han acudido al instituto a manifestar algunas de las situaciones que padecieron en esta situación que se está investigando. Entiendo, David, esa situación de reserva por el manejo de los antecedentes, la privacidad de las personas y también el éxito de la investigación y de los requerimientos que ustedes están presentando ante la justicia. Pero lo pregunto entonces de una manera más general. ¿Hubo o hay algunos indicios respecto de las condiciones sanitarias también en las que se desarrollaban su instrucción militar estos jóvenes que puedan hacer entender de alguna manera que hayan resultado tantos enfermos con infecciones que no se condicen o uno no entiende desde afuera qué tiene que ver la muerte de Franco con los otros decenas de soldados que mostraron problemas de salud? Sí, me complace la manera en que usted lo plantea. Efectivamente, todo el tema de premio legítimo, existe una amplia posibilidad cognitiva de estos hechos y algunas de estas situaciones que mal pueden ubicarse dentro del rigor que es propio de la instrucción militar. O sea, es entendible que en la instrucción militar haya algún nivel de situaciones que sean complejas y que requieran ciertos rigores, de eso estamos conscientes. Pero cuando esto escala a unas situaciones que las personas son sometidas a un trato directamente vulneratorio, incluyendo un trato vejatorio a sus personas y que finalmente violenta la dignidad, nosotros entendemos que aquí se ha cruzado una línea y se ha entrado directamente en el ámbito del derecho penal.
y en ese sentido algunas de las situaciones que les afectan, algunas de las condiciones son de carácter tan grave, tan severo que califican en este ámbito, y indudablemente que parte de la investigación será, bueno, qué protocolo de actuación para conflictos se contemplan algunos de los tratos que sufrieron estos jóvenes. Y yo creo que ahí tendremos la respuesta. No, que si existe un protocolo que establece este tipo de hechos vulneratorios, sin duda que el protocolo mismo es un atentatorio desde el punto de vista de los derechos humanos. Tengo la hipótesis, digamos, de que esto no está absolutamente no autorizado. O sea, no porque esté autorizado deja de ser ilegal, pero creo que aquí la actuación de quienes estaban directamente llevando adelante esto, todos o algunas de las personas que fueron parte del equipo que dirigió esta operación, por llamarlo de alguna forma, respecto de estos conflictos, es decir, el trato que tuvieron, la marcha a la que fueron sometidos, las condiciones, derechamente han violado, digamos, las propias protocolos de jefe. Por eso que es tan importante que la información sea proporcionada para que establecer adecuadamente las responsabilidades. Eso, como le digo, formará parte de la investigación. Muy bien, David Bamonte, jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha presentado en el día de ayer una querella que hoy día ha sido acogida, admitida por los tribunales de Arica para que esta situación se investigue. Muchísimas gracias por esta conversación. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, es momento de hacer una pequeña pausa también en esta entrega informativa. Nos separamos un instante, volvemos de inmediato.